La verdadera magia es cuando tú eres capaz de crear tu propia realidad sin necesidad de que otros te dirijan o te digan cómo hacerlo. Todo es magia. Todas las religiones practican la magia. Fíjate, ¿cuál es la base de la magia? Los rituales. La religión se adueñó de los rituales. Solamente un sacerdote, un pastor, es quien supuestamente tiene la facultad de hacer rituales. Entonces el mago negro para destruir, entonces puedes destruir, no sé, una vida, una relación, lo que sea, pero también puedes destruir una enfermedad. Entonces ahí pasaría a ser magia blanca. Pero yo puedo construir algo que es mentira y la persona se lo cree. Estoy usando magia blanca. Cuando el mago se presta a hacer rituales en donde no se tiene el permiso de un tercero que esté involucrado en el ritual, por ahí no es. Todo es un ritual, pero no te das cuenta que eres tú quien está creando ese ritual. Cuando yo empiezo a honrar a un Dios que está fuera de mí, estoy deshonrando realmente a Dios. Por eso cuando la persona no se hace cargo de sí misma, es tan fácil que llegue un maestro y te diga: yo voy a ser un salvador. Yo hago un ritual, prendo una velita, la velita funciona porque soy yo la que le estoy dando. Muchas personas son adictas a tomar medicamentos, a enfermarse. Oye, tú te estás creando la enfermedad. O sea, tú estás haciendo magia contigo. Hay gente que le gusta sufrir. Es que el sufrimiento también causa satisfacción. ¿Pero de qué tipo? Que en el mundo dual sería religión, brujería, pero al final eso es lo mismo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Número Estelar. Hoy tenemos un tema que hasta el momento no hemos tocado y como siempre ya es una costumbre de este programa también invitar a la maestra en constelaciones familiares y muchas más cosas, Yelilé. ¿Cómo estás, Yelilé? Buenas noches. Buenas noches, Larry. De nuevo, gracias por esta invitación. Mucha gente lo ha pedido en los comentarios del primer y segundo episodio que hemos hecho, que si no lo han visto pueden darse una vuelta por ahí. El primero habla de las constelaciones familiares, que la verdad es una explicación bastante buena para alguien, por ejemplo, como yo, que en ese entonces no sabía nada de constelaciones familiares. Y la segunda habla de depresión y ansiedad, que es una muy buena charla y sobre todo muy interesante para muchas personas, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que yo le vengo pidiendo a Yelilé y a casi todos los invitados que puedo, hablar un poco de magia. Pero Yelilé lo va a enfocar un poco en cómo ella lo usa a través de las constelaciones también. ¿Es así, Yelilé? Buenas noches. Es así. Bueno, un poquito para entrar en contexto, yo estoy en una formación, de chamanismo desde la cosmovisión andina y allí se habla mucho de magia. Dentro de las constelaciones se utiliza lo que es la psicomagia, pero realmente es lo mismo. Realmente lo que pasa es que creo que tenemos una idea de la magia tipo Harry Potter. Ajá. La varita mágica, que todo lo aparece, que todo lo... O la brujita con sombrero, o la brujita con el sombrero, con su olla, con gato, con sapos y que hace una pose. Exactamente. Uh-huh. Pero fíjate, ¿cuál es la base de la magia? Los rituales. Ok. Tú vas a un mago, tú vas a un brujo, tú vas a un sacerdote. ¿Y qué es lo que tú ves? Rituales. Uh-huh. Tú vas a una iglesia y allí hay un ritual. Ese es un ritual, claro. Entonces la magia está basada en ritual. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, nuestra vida, el día a día, funciona a través de rituales. Un ritual es que tú te levantas todos los días en la mañana y vas y te cepillas los dientes. Ajá. Eso es un ritual, que provoca un resultado. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de magia, es hacer un ritual, hacer una práctica por cierto tiempo hasta que se manifieste algo. Al final, quien está manifestando eso eres tú. A través de un ritual. Entonces, básicamente, la magia es eso. Ahora, obviamente existe todo un mundo que sostiene la magia.
Y aquí es donde entra, por ejemplo, la cosmovisión andina, que es básicamente la cosmovisión andina, o sea, es un camino que te lleva a través de la magia a reencontrarte contigo. ¿Ok? A través de unos códigos y a través de rituales. ¿Qué mundo sostiene la magia? Bueno, mira, magia puede ser, por ejemplo, lo que tú ves en un tarot cuando te hacen una lectura. ¿Ok? Magia es lo que tú ves en una constelación. ¿Ah, sí? Claro. Claro, ¿no? Porque, o sea, no he ido a una constelación, pero según entiendo, todo va tomando forma de acuerdo a la persona a la que se le está constelando. Exactamente, porque prácticamente lo que sucede allí, o sea, es como que cuando tú quitas un velo, ves lo que hay realmente, y en la constelación, que básicamente es como un ritual, se produce la magia, porque tu vida cambia de manera mágica, sin necesidad de hacer nada, ¿ok? Porque la constelación hace el cambio. Entonces, la magia es como la posibilidad de tú hacer algo sin necesidad de esforzarte tanto. La magia te permite hacer cosas sin necesidad de esforzarte tanto. Por ejemplo, supongamos que yo tengo, no sé, un propósito de viajar. Ok. Y yo digo, bueno, yo necesito viajar para el mes de diciembre. Entonces comienza mi mente estructurada a pensar, ok, necesito reunir esto, por lo tanto necesito hacer, no sé, tales terapias o tales talleres para reunir. ¿Ok? ¿Cómo surgiría la magia aquí? Cuando yo creo aquel espacio y simplemente lo suelto. No controlo cómo voy a llegar allí. Ya. A través de la magia se aprende a hacer actos necesarios y no necesarios. ¿Qué es un acto necesario? Tengo que hacer más terapia, tengo que hacer retiros, o sea, para reunir el dinero. ¿Qué es un acto no necesario? Hacer cosas fuera de mi área de confort que me permitan llegar a ese objetivo. Como por ejemplo puede ser, yo me comprometo conmigo a encender una velita todos los jueves. Y obviamente el dinero no va a caer del cielo, pero se van a presentar oportunidades que yo no voy a salir a buscar, simplemente las oportunidades me van a llegar y me van a permitir llegar a ese objetivo. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, la magia es una manera de llegar a un objetivo, a un propósito, sin necesidad de que tú tengas que hacer lo que constantemente haces. Es salir de lo que tú conoces y empezar a hacer el ritual. Es como, mira, magia es, por ejemplo, que tú vas a un médico y el médico te dice, mira, tienes tal cosa y te vas, y eso, ahí no pasa nada. O sea, no sé, tienes un dolor de cabeza, pero es por el estrés. Listo, te lo creíste y se te quitó el dolor de cabeza. Magia es una pastilla que tú te tomas para un dolor de cabeza. Ya. O sea, digamos que el efecto placebo es magia. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que sucede con la magia? Fíjate, yo por lo menos creo en ti. Ok. Entonces mi poder te lo doy a ti. Lo que tú me digas, eso es lo que yo hago y eso es lo que me va a pasar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace, en este caso, el estudiar la magia desde la cosmovisión? Recupero el poder que le he dado a todo y yo comienzo a crear mi propia realidad y no dependo de lo que está en mi entorno. ¿Sí? Entonces, la verdadera magia es cuando tú eres capaz de crear tu propia realidad sin necesidad de que otros te dirijan o te digan cómo hacerlo. Ya, pero eso, o sea, yo más lo entiendo eso como en sentido figurado. O sea, entiendo que es la magia como empezar a descubrirte a ti mismo y empezar a creer en ti mismo y empezar a hacer cosas que tú dices, wow, ¿no? Y quizás quitar cosas como, oye, me duele mal. Porque yo creo que la verdad, por ejemplo, hablando de las enfermedades, básicamente yo soy partícipe de que la gente se enferma porque quiere o porque le gusta estar enfermo en algunos casos. Salvo casos muy extremos, obviamente, donde son enfermedades muy lamentables y hasta terminales, ¿no? Pero, por ejemplo, hay gente que es muy
no sé si llamarlo, adicta a las medicinas. Hay otros que sí lo necesitan, pero hay unos que no pueden estar tranquilos sin tomar medicinas. Y es más, a ellos mismos les funciona eso de que le das una pastilla con efecto placebo, que en realidad no tiene nada, pero se cura, ¿no? Mira, yo tengo una hermana que ella era adicta a las gotas nasales. Y Ya. cuando ella estaba en un sitio encerrado y no veía las gotas, entraba en crisis. Y una vez agarramos esas gotas, las vaciamos y le colocamos agua con sal. Y un día se desesperó, se echó su gotica y era agua con sal. Eso es magia. ¿Y quién está haciendo la magia? Ella misma. La fe que tú tienes, en dónde lo estás colocando. Ok. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la magia? ¿Dónde se ha desvirtuado la magia? ¿Ok? En que como la magia se realiza a través de rituales, la religión se adueñó de los rituales. ¿Ok? Solamente un sacerdote, un pastor, es quien supuestamente tiene la facultad de hacer rituales. Entonces, de alguna manera, nosotros hemos dejado esa capacidad de rituales en ellos. Y no nos damos cuenta que nuestra vida se mueve a través de rituales. Porque cada vez que tú repites una rutina, eso es un ritual para llegar a algo. Claro. O sea, lo que entiendo es, y que sí, pues, es cierto. La gente valida que un montón de gente vaya a un lugar llamado iglesia, que canten unos mismos cánticos, todos repetidos, y que todos sepan esos cánticos, y que todos sepan cuándo responder, cuando el otro menciona una palabra y todos responden y cantan y hacen todo. Y si lo vemos, eso es un ritual. Claro. Solo que es un ritual masivo y el más conocido. Y cuando hay un ritual masivo, hay más contundencia, porque hay un grupo de gente enfocada en un solo objetivo. Y es literalmente, o sea, el enfoque, la energía. Ojo, y ya aquí me voy a pasar a la parte científica. El doctor Joe Dispenza dice, donde tú enfocas tu atención, hacia allí vas. Eso es lo que vas a crear. Entonces, cuando tenemos un grupo de gente centrados en un objetivo, dirigidos por una persona, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo un ritual, se está haciendo magia, se está creando. Y cuando la persona tiene heridas profundas, que no confía en sí mismo, cede todo el poder al maestro. Claro. ¿Okay? Por ponerle un nombre. Y el maestro le dice, te voy a tocar la cabeza y te vas a desmayar, y la persona le toca la cabeza y se desmaya. Eso es un efecto placebo, eso es una inducción, si se quiere. Y cuando estás en ese momento no es euforia, es un momento en donde estás entregado totalmente al proceso, al ritual, estás como más abierto a ser manipulado. Entonces, se puede decir que esa es algo que ha desvirtuado la magia y se ha confundido, ¿ok? En nuestra sociedad. También se ha confundido en cuanto a cuando hablamos de magia negra, cuando hablamos de magia blanca, de los magos oscuros, los magos blancos. Claro. Y si eso lo movemos hacia, digamos, esta era de New Age, de espiritualidad o de falsa espiritualidad, hay personas que dicen, no, es que yo soy un ser de luz, ¿ok? Yo soy una maga blanca. Y creo que lo comenté en uno de los programas, o sea, magia blanca está hecha para unir. Entonces yo con magia blanca puedo hacer un amarre, porque estoy uniendo. Claro, no quiere decir que magia blanca es algo bueno. No es bueno ni malo. Depende de la persona o de la intención con la cual yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Claro, pero en sí, ¿qué es lo que se entiende como magia blanca y como magia negra? La magia es una sola. Ok. ¿Ok? Lo que pasa es que en esta realidad, para poder comprender las cosas, para que existan, se manifiestan en forma dual. Ajá. Para que exista luz, existe oscuridad, lo bueno, lo malo, lo frío, lo caliente. Yeah. Entonces, lo que para mí no es cómodo, pues yo lo llamo que es malo, ¿sí?
Entonces, hay una magia, de hecho, en la alta magia, ¿ok? Hay magos que se llaman magos oscuros, ¿ok? Son los magos que buscan para destruir. Es la magia negra. Pero tú con magia negra, que es para destruir, o sea, digamos que la parte negativa o la magia negra es la que destruye, ¿sí? Y la magia blanca es la que construye. ¿Bien? Entonces el mago negro para destruir, entonces puedes destruir, no sé, una vida, una relación, lo que sea, pero también puedes destruir una enfermedad. Entonces ahí pasaría a ser magia blanca. Entonces, la magia blanca o negra no es, o sea, no es la magia, es la persona. Y la intención. Y la intención que se utiliza para hacer el ritual o para hacer la magia. Con magia blanca, como te dije, la magia blanca, si esta destruye, esta construye. Pero yo puedo construir algo que es mentira. Y la persona se lo cree. Estoy usando magia blanca. ¿Entiendes? Entonces, la magia es una sola. Realmente lo que hace la diferencia es la persona que practica la magia, que hace el ritual. Y también lo que la persona busca a través de la magia. Porque hay personas que buscan la magia para destruir a otros, pero también hay personas que buscan la magia para ayudar. Entonces, algo muy importante que la persona tiene que tener presente, porque fíjate, a mí me llegan personas a constelar, pero que siempre vienen de la brujería, ¿no? O sea, ¿Cómo así? Son personas que van a hacer algo y tienen su brujo a la mano, que les dices qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Hay mucha gente que fúmame el tabaco, el cigarro, no sé qué, límpiame, me miraron mal, me echaron una brujería, o sea. Sí, porque, o sea, he visto en muchos lados, en programas, en podcasts, que hay mucha gente que tiene eso, su brujo, como su médico de cabecera, tiene su brujo de cabecera. Mira, yo siempre le digo a la persona, ¿no? Por ejemplo, si yo recurro a un mago para que me ayude en mi relación de pareja porque siento que mi pareja no quiere estar conmigo. Claro. Y el brujo o el mago acepta hacer ese trabajo, ahí hay un irrespeto. ¿Por qué? Porque está bien que yo haga algo por mí, pero cuando involucro a otra persona, yo no tengo el permiso de esa persona. De repente la persona es que realmente no quiere estar conmigo. Claro. ¿Por qué lo voy a obligar? Son los casos más típicos, los de pareja. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Un buen mago, no estoy hablando o sea, ni bueno ni malo, un mago, claro, es aquel que hace un ritual respetando al otro. ¿Ok? Yo no puedo hacer, por ejemplo, una constelación, voy a constelar a mi marido, voy a constelar a mi hermano. Se puede hacer, pero no es, o sea, no se debe hacer, porque hay un irrespeto. Entonces, en magia, cuando el mago se presta, creo que voy a entrar en cosas que pueden despertar... ¿Sacar roncha? Sacar roncha, exactamente. Cuando el mago se presta a hacer rituales en donde no se tiene el permiso de un tercero que esté involucrado en el ritual, por ahí no es. Pero ese por ahí no es como para que la persona cambie de mago. La persona va a tomar la decisión de cambiar. ¿Qué es lo que sucede? Como todo acto es un boomerang. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando las personas hacen este tipo de trabajo? ¿Okay? El mago se puede proteger, pero la persona va a terminar pagando eso. Y eso lo vemos a través de las constelaciones. Terminan pagando los platos rotos del abuelo o de la abuela que hizo un amarre, claro. ¿Entiendes? Porque se muestra en una constelación, muchas veces se ha mostrado la brujería. Y luego se preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué está pasando esto con mi hijo, con mi sobrino?
y no van hasta ese punto, que se les pudo Sí. revertir algo que desearon. Sobre todo Exacto. cuando la otra persona no... No dio su consentimiento. Ajá. O sea, eso quiere decir que... Porque es lo que más abunda. O sea, lo que más abunda es, no sé, se me ocurre por poner un ejemplo cualquiera. Una relación que terminó. Alguno de los dos quedó herido, con razón o sin razón. Van y le hacen una brujería o para que le vaya muy mal a su expareja o para que regrese con él. Obviamente sin permiso de nada, o sea, nadie le pidió permiso a la pareja si realmente quería regresar o no. O sea, es en esos tipos de escenarios de magia es donde te puede dar vuelta y se te puede revertir y, Claro. y le puede pasar algo a uno de tus seres queridos, de repente no a ti. Mira, anteriormente, o sea, a ver, actualmente, a veces yo levanto una constelación por cualquier tema Ajá. y sale en brujería. ¿Cómo se muestra una brujería? Eso iba a preguntar. Te voy a hablar de una que fue, bueno, 2 que fueron de verdad, no, yo creo que 3. Mira, una vez fue una que la chica se tiró hacia atrás, no me preguntes cómo, se arqueó totalmente. No ¿ok? le puedo creer. Sí, se arqueó totalmente. Como el exorcista. Como el exorcista, así tal cual. Era una brujería. Wow. ¿Ok? Y hace poco hubo una en donde yo constelo en el salón de mi casa y comenzó a oler a quemado. ¿Ok? Yo salí al balcón y no había nada. Y de repente comenzó a oler a carne quemada. Carne. A carne quemada. Y todas las personas que estaban allí comenzaron a sentir el olor y se comenzaron a levantar y a tirar al piso. ¿Ok? La persona que yo estaba constelando le pregunté un incendio y sí hubo un incendio y X. Lo cierto es que al final, ¿qué fue lo que se mostró? Una traición, o sea, una brujería a la persona, al dueño de ese terreno. ¿Ok? Ahora, ¿por qué eso se muestra en una constelación? Muchas personas pueden pensar, bueno, entonces si veo que hay una brujería, entonces con la constelación puedo hacer la brujería para vengarme o puedo, no sé, hacer una brujería para cuidarme. No. Una brujería se muestra en una constelación por 2 motivos, hasta ahora de los que he visto. El primero es porque hay un brujo en tu... Si se muestra en tu constelación una brujería, es porque en tu sistema hubo un brujo malo, aparentemente, y fue excluido. ¿Ok? Por eso a tu vida llega alguien a mostrarte brujería. Ok. ¿Ok? Esa es la más común. Y la otra es porque hay una deuda ¿Una deuda de qué tipo? de brujería. Como Alguien hizo maldad. alguien de los tuyos. Alguien de la familia tuya le hizo maldad a un tercero. Y tú estás pagando. Y por eso otra persona viene. Y eso es lo que la gente tiene que concientizar. Anteriormente, cuando yo hago una constelación, eso viene de 3, de 4 generaciones atrás, ¿ok? Pero en estos tiempos, ni siquiera los hijos pagan, nosotros mismos pagamos. Ujú. Ya, a ver, me voy un poquito más profundo. Se ha hablado de que la rueda karmática fue eliminada, ya no hay karma. Ujú. Nosotros ahorita estamos, digamos, limpiando el karma antiguo. Pero como ya no hay karma, lo que hay es ley de causa y efecto. Y es rápido. Entonces las personas que actualmente hagan brujería, pues obviamente eso se le va a revertir. ¿De qué manera se revierte? Viviendo eso que mandaste a hacer o con una enfermedad. Porque ¿a dónde va a terminar la brujería? Dependiendo de cuál fue la intención que tú colocaste allí. Y esa intención va a regresar a ti. Y es lo que las personas a veces no miden. ¿Ok? Y es algo que yo considero tan importante que la persona tome conciencia antes de hacer un trabajo de brujería. Y eso es tan común. Es tan común ver, sobre todo amarres. Es lo más común. Y también personas que hacen brujería para hacerle daño al otro. Mira, con una brujería tú puedes podrir una persona por dentro. Literal.
Pero si no tiene su consentimiento, igual funciona. Funciona. La cosa es que después... Eso se va a regresar. Alguien, tú o tu hijo, porque siempre va hacia la persona que lo hizo en la actualidad, Claro. o quien más duele, que es el hijo. Entonces de repente una enfermedad un cáncer que se lo come por dentro. Por ejemplo. Wow. Lo que pasa es que en la magia, si bien es cierto, existen rituales, también existen negociaciones que se hacen en otros planos, ¿ok? Por ejemplo, hay personas que negocian con muertos, ¿sí? Sí. Con otras energías, ¿sí? Para lograr ciertos propósitos. Claro, por ejemplo, se habla mucho de que en la música los artistas tienen un pacto con la muerte, un pacto con el diablo, un pacto con... Es más, lo demuestran en sus videos de las canciones. Es que ya está a la vista. Lo que pasa es que la gente se niega a reconocer que eso está pasando. Porque si yo reconozco que eso está sucediendo, entonces yo tengo que elegir qué hacer. Por ejemplo, no voy a ese concierto. Claro. Pero es más fácil desde la víctima. Ah, no, pero es que yo no tengo la culpa, es que yo no sé, yo no entiendo. Son ellos. Entonces, lamentablemente, o sea, el colectivo todavía sigue desde la víctima culpando al exterior, a cualquiera menos a sí mismo, porque no se trata de culpa, sino de responsabilidad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Mira, últimamente se ha hablado mucho de los rituales que hacen los artistas, ¿ok? Hay algo que la persona tiene que comprender y es que nosotros pertenecemos a un colectivo, ¿ok? Y que ese colectivo se mueve dependiendo de si yo dirijo al colectivo, a dónde estoy enfocando yo eso. Entonces, ¿por qué los rituales funcionan? ¿Por qué funciona? Y aquí voy a asociarlo con, por ejemplo, las presentaciones, los conciertos. ¿Por qué puede funcionar una velita que yo prenda todos los jueves para que en diciembre yo tenga el dinero para viajar? ¿Ok? Funciona porque yo soy constante y estoy enfocada allí. ¿Ok? Lo estoy haciendo, o sea, estoy simbólicamente, yo le estoy dando el poder a la velita para que me ayude. Porque la mente funciona a través de simbología. ¿Ok? ¿Qué pasa con los rituales que hacen los artistas? Los rituales que hacen los artistas están llenos de simbología. Claro. ¿Cuál es la simbología? La danza, ¿ok? La vestimenta. Últimamente hacen algo que es como que están llamando, ¿no? Y realmente, o sea, existe una herramienta que es el Access, que tú dices, o sea, yo me puedo, por ejemplo, atraigo toda la energía de este lugar. Solo que desde el Access lo hacemos con otra intención, ¿ok? Con la intención de que no me chupe mi energía. Bien. Pero por ejemplo, en un concierto o en un sitio donde hay un colectivo muy grande, este tipo de movimientos literalmente está absorbiendo la energía de las personas. ¿Ok? El tipo de música que se escucha está en una frecuencia en donde dispara emociones en la persona de euforia. La emoción de la euforia, por ejemplo, es una emoción que te baja tu frecuencia. Y cuando nosotros bajamos nuestra frecuencia es como que abrimos nuestro campo electromagnético y ahí pueden entrar cualquier cantidad de cosas. Entonces, hay veces que las personas, por lo menos yo, actualmente, me acuerdo el día de los enamorados, salí con mi hija a comer y el centro comercial estaba tan lleno. Yo comencé a sentirme, yo le decía, yo siento que me estoy saliendo del cuerpo. Porque literal yo sentía como un desvanecimiento, pero era como que me salía del cuerpo. Entré a una tienda que estaba solita y me sentí bien. Entonces ahí me di cuenta que era, o sea, la energía que había allí impacta. A medida que tú te vas haciendo cargo de ti, te vuelves más consciente de tu cuerpo, de lo que sientes y te das cuenta de esas cosas. Pero cuando tú estás dormido, y una brujería puede ser, mira, o sea, te miro con envidia. Eso puede ser una brujería. Si tú estás
con baja frecuencia, lo que yo intencione va hacia ti. Claro, por eso es tan importante estar en baja frecuencia o... En alta frecuencia. Claro, pero me refiero no estar en baja frecuencia. Vibración también le llaman, ¿no? Sí, Estar vibración con baja o vibración frecuencia. te puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Hay personas que me dicen, ¿cómo hago yo cuando salen brujerías en las constelaciones? Claro. ¿Cómo? Sobre todo si la hace en la sala de su casa. Pero a eso voy, ¿no? La persona pregunta, ¿cómo hago yo para que no me llegue la brujería? Ajá. Yo le digo, primero, no le tengas miedo. Y segundo, no bajes tu frecuencia. Claro. Si tú no bajas tu frecuencia, Ahora, ¿cómo no bajar la frecuencia? ese La gente se preguntará. es el detalle. ¿Qué es bajar la frecuencia? Sentir miedo, sentir rabia, Ajá. sentir enjuiciar a otro, sentir tristeza. Cada vez que yo salgo a la calle y me molesto con el tráfico, con el semáforo, con el vecino, estoy bajando mi frecuencia y le estoy dando el poder al otro de que haga conmigo lo que quiera. Y cuando estoy así, pues voy a traer más y más y más cosas negativas. Y eso es magia, o sea, el tú cargarte, eso es magia. Ujú. Es decir, nosotros constantemente estamos haciendo magia, Sin saberlo. sin saberlo. Y de repente, siendo los más escépticos del mundo, estamos Estás haciendo todos los días. magia. En ese sentido, yo estoy haciendo magia todos los días. Porque siempre estoy haciendo que las cosas sucedan. Wow, increíble. Pero eso quiere decir, me dejó muchas dudas en cuanto a la primera parte que hemos hablado de la religión. Quiere decir que en la religión, en realidad, por ejemplo, lo de la velita, ¿no? Ujú. El santito y la velita cuando un familiar está enfermo y la fe, todo eso. En realidad eso es magia también. Claro. Y que todo lo que se hace en la religión. todo es magia. Todas las religiones practican la magia. Absolutamente todas, sin excepción. Es fuerte para todos los religiosos. Todas las religiones practican la magia. ¿Todas? Es que lo que pasa es que, a ver, no solo las religiones, todo el mundo hace magia todos los días. Claro. La cosa es a quién le estoy entregando yo el poder, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? El secuestro de lo que es el ritual, en donde se proclamó o se designó a que solamente una persona que sea sacerdote, que sea pastor o que sea, no sé qué otro nombre reciban. Ni idea. Que yo sepa son sacerdotes, pastores, ajá. Sí. Que solo ellos tienen la capacidad de hacer rituales, ¿ok? Y nos hicieron creer a nosotros que nosotros no podemos, porque seríamos pecadores si hacemos rituales, ¿ok? Pero realmente, cuando tú eres consciente de ti y de lo que tú haces, te das cuenta de que tu vida es toda un ritual. Cuando tú te vas a casar, es un ritual. Cuando tú llevas a bautizar a tu niño, cuando tú, no sé, una ceremonia que vayas a hacer, o sea, todo es un ritual. Pero no te das cuenta que eres tú quien está creando ese ritual. ¿Entiendes? ¿Por qué la preparación? Fíjate, dentro del mundo de la magia existen niveles, ¿no? Y digamos, niveles que tienes que alcanzar para ir optando o accediendo a otros niveles de magia, ¿ok? Por la responsabilidad, desde la magia pura, no desde la magia de la religión o la brujería, que en el mundo dual sería religión-brujería, ¿ok? Pero al final eso es lo mismo. Entonces, es lo mismo. Me encanta la frescura con lo que dice. La religión y la brujería es lo mismo. Es lo mismo. Es una moneda desde dos caras diferentes. Y una existe porque existe la otra. Las dos se complementan. Entonces, ¿por qué existe la religión desde yo, lo bueno? Porque existe lo malo. Entonces, o eres pecador o eres un santo. Es lo mismo. Yo siempre he visto a la religión como una secta. Y yo, o sea, no sé,
hasta el día de hoy me pregunto. Yo lo veo tan anormal, así como hay otra gente que ve algo anormal, que un grupo de personas se reúnan en una montaña y con algún procedimiento diferente que no sea una hostia y etcétera, etcétera, hagan algún tipo de ritual y a ellos sí se le llame secta, pero a los que están en una religión haciendo algo muy similar, no se les llame secta, sino que sí son religiosos. Y sobre todo, y peor aún, si a eso le sumamos lo administrativo y el beneficio económico y la corrupción y los abusos a menores y etcétera, etcétera, que podremos hablar todo. Entonces, por eso es que yo, por ejemplo, en mi caso personalmente nunca he estado muy pegado a ninguna religión y siempre he renegado de eso, de las religiones. Pero también soy consciente que a mucha gente sí le sirve. Claro, por supuesto. Mira, no se trata, ojo, aquí voy a hablar como consteladora, ¿no? Desde la mirada sistémica, no se trata de excluir. No hay que excluir, claro, porque eso funciona. A ver, hay algo que dice que todos los caminos son válidos para llegar a Dios. Exacto. Pero el verdadero camino es el que te lleva a tu Dios interno, no a un Dios afuera. Qué buena esa reflexión. El Dios verdadero es el que está dentro de ti. Entonces, nos hablan mucho de honrar a Dios. Pero entonces, ¿desde dónde hemos honrado a Dios? Desde tienes que ayudar al otro, tienes que sacrificarte, que coloca la otra mejilla. Uh-huh. Y no, el único Dios que existe, por lo menos en mí, el único Dios que existe está aquí adentro. Uh-huh. En ti, el único Dios que existe es el que está allá adentro. Entonces, ¿de qué forma yo honro a mi Dios? Uh-huh. ¿Ves? Cuando yo empiezo a honrar a un Dios que está fuera de mí, estoy deshonrando realmente a Dios. Porque si no vamos a lo más, wow, no sé cómo llamarlo, pero fíjate, se supone que nosotros, a ver, Dios es una conciencia, ¿ok? Si nos vamos a la creación, creo que en alguno de los programas has hablado de eso. Una conciencia cósmica. Exactamente. Esta conciencia un día decidió reconocerse, expresarse, ¿ok? Y para hacer esto de ese punto que era esa conciencia, o sea, esto es como una unión de cábala con glándula pineal, o sea, con varias cosas te voy a dar esta explicación. Este Dios decide autoconocerse y se desfragmenta, ¿ok? Perdón, se fragmenta, ¿ok? Entonces imagínate que algo así, o sea, aquí está Dios y se vuelve puras pelotitas y comienza a caer. En fractales. En fractales. Uh-huh. Esos fractales somos nosotros, ¿ok? En esta realidad, en otra realidad, en los extraterrestres, lo que tú quieras. Al final todos venimos de esa... Como cuando se quiebra un vidrio en 1000 pedacitos. Exactamente. Entonces, si tú agarras un pedacito de ese vidrio, no es distinto a la totalidad de donde viene. ¿Sí? Entonces, ese Dios habita en nosotros, o sea, y viene a expresarse, a sentir, a experimentar, a saber lo que es sentir una emoción, porque en la nada eres nada y al mismo tiempo eres todo. Uh-huh. Pero no tienes la capacidad de sentir, o sea, que se siente ser abrazado, que se siente la tristeza, la rabia, ¿ok? El comer, el saborear, el oler, o sea, todo eso es una experiencia que como conciencia elige o decide transitarla. Entonces, cada uno de nosotros es responsable de honrar al Dios que habita dentro de nosotros, porque al final nosotros no somos esto. Claro. Esto es un envase nada más. Es un envase, una vasija, uh-huh. ¿Ok? Somos un contenedor que dentro de este contenedor habita el todo. Uh-huh. Por eso se dice que el otro no existe. ¿Ok? Al final nosotros, o sea, somos una proyección el uno con el otro, ¿ok? Para poder experimentarnos. Uh-huh. Porque solo a través de ti es que yo me puedo ver, si no, no me reconozco. Claro. Me diferencio a través de las diferencias que yo veo en ti. Uh-huh.
¿ok? Para descubrir que al final tú y yo somos lo mismo. Entonces se dice que nosotros hemos caído varias capas, ¿ok? Y estamos como entre la primera, segunda capa, subiendo, despertando o elevando nuestro nivel de conciencia. Creo que nos fuimos un poquito del tema principal. No, está bien, porque sí tiene mucho que ver en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Realmente lo que nosotros venimos a descubrir es lo grandioso que somos. Claro. ¿Ok? Lo que nosotros venimos a descubrir es que realmente somos dioses habitando una vasija que no nos identifica. En una experiencia humana. En una experiencia humana. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Si yo soy Dios, ¿ok? Y yo comienzo a ayudar al otro haciéndome daño yo, que es lo que la mayoría de las personas hacen, cuando son incapaces de decir que no, o decir que sí, o poner límite, por ejemplo, realmente están deshonrando a Dios. ¿Ok? Y cuando yo coloco el poder en una persona fuera de mí, por ejemplo, en una secta, en una religión, el pastor, yo creo todo y lo que él diga, le estoy dando a él el poder sobre mi vida, ¿ok? Y me estoy perdiendo yo como unidad, como Dios, ¿sí? Y yo voy a empezar a crear un mundo desde lo que esa persona me diga. Cuando un camino se vuelve una secta, cuando excluye, cuando yo digo, mira, Larry, me vas a creer es a mí, yo soy la que tengo la verdad, lo demás, eso es mentira, eso es malo. Cuando hay exclusión, ¿por qué? Porque todo, absolutamente todo tiene conciencia. Y eso es algo de la magia. Por ejemplo, esto tiene conciencia. Por ejemplo, el agua tiene conciencia. Yo trabajo con el agua. Y yo veo cómo el agua muestra cosas. Ojo, no es que la veo así, son muñequitos que flotan, ¿no? Pero cómo muestra cosas. Entonces, si todo tiene conciencia, yo le tengo que dar lugar a todo. Yo no puedo decir, tú no entras, por ejemplo, a la iglesia. Ojo, y esto es un caso que pasó en mi familia. Hay una parte de mi familia que son bastante humildes y muere un familiar y bueno, toda la familia fue a la iglesia. Y uno de esos señores fue entrando, o sea, pobrecito en chancletitas, o sea, y el cura lo sacó. Y eso se ve. El cura lo sacó. Y eso se ve mucho en las iglesias porque la iglesia es muy aristocrática. ¿Ves? Entonces, cuando hay exclusión, ¿dónde está Dios allí? Eso es lo que siempre me he preguntado yo. Y por eso no comparto ninguna religión. No las compartes, pero pertenecen. O sea, por ejemplo, en mi camino, ¿ok? Yo vengo de la religión católica. Yo creo que casi todos colectivo venimos de la religión, porque después fue que surgieron otras claro, prácticas religiosas. Y también porque nos colocan en colegios católicos. Pues, ¿no? Exactamente. Y tú no tienes voz ni voto cuando eres niño, ni nada. Es lo que digan. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando venimos de una base católica, pero por lo menos en mi caso, cuando he recorrido el mundo de la magia, ¿ok? Me he dado cuenta de que a través de la magia, cuando tú comienzas a darle lugar a todo, también le doy lugar a la iglesia católica. Porque no, la iglesia como tal tiene conciencia. ¿Sí? ¿Cuál es la conciencia o para qué fue creada quizás la conciencia del catolicismo? Para acercarnos a Dios, porque efectivamente cuando la iglesia surge había un desmadre total, ¿ok? Entonces fue necesaria para poder encaminar, o sea, la gente perdió la fe
en todo. Y se necesitó de, mira, esto hace milagros. Y todo el mundo enfocó aquí. O sea, fue necesaria. Sí, ¿Sí? estoy completamente de acuerdo. Entonces, es hasta ahora necesaria. Incluso todavía es necesaria. Para ¿bien? muchos. Pero, incluso tú puedes ir a la iglesia. Pero, ¿qué es lo que sucede? Mira, yo la última vez que entré a la iglesia fue en el 2022, que mi esposo murió en el 2021. Y obviamente por costumbre y mis hijos vamos a hacerle una misa de año a mi esposo. Y cuando entré a la iglesia solamente observé, y cada vez que veía que el padre decía, es que los pecadores, ya ahí yo dije, no vuelvo más. Porque yo he aprendido que no existen pecadores, existen personas viviendo una experiencia. Ojo, tampoco significa que yo voy a compartir con un loco, con un violador, o sea, Claro. pero respeto eso porque detrás de eso hay una historia. Bien, entonces yo no puedo de buenas a primeras. O sea, respeta al ser humano, más no lo que hace. Lo que hace es una historia, es el resultado de algo. Claro, pero no está de acuerdo. Le doy lugar, pero no, o sea, obviamente no, yo no voy a meter a mi casa un asesino, por ejemplo. Exacto. ¿Entiendes? Okay. Pero sé que es un asesino. Pero no es lo mismo decir, es que él es asesino, que yo diga, él es un asesino, cuidado, o es un pecador. Claro. O sea, hay un juicio. Yo no le puedo quitar a la persona, al acto, a la cosa, lo que es. Lo que hace la diferencia es el juicio con el cual yo etiqueto o señalo a la persona o a la situación. Entonces, algo que siempre se practica mucho en las religiones, en todas, es que lo que sirve es lo que yo digo, ¿ok? Entonces me tienes que seguir es a mí. Y te tienes que sacrificar por el otro. Pero lo que la gente no entiende es que cada vez que nos dicen que nos sacrifiquemos por el otro, literalmente nos estamos sacrificando y dándole el poder al otro. Así como en un concierto, le estamos dando el poder a la persona que está dirigiendo el ritual. ¿Sí? Pero al final, o sea, estás perdiendo todo tu poder. Y le estás dando tu energía, literal, se la estás dando a esa persona. Entonces, yo siempre le digo a los clientes, o en las charlas que doy, es que ustedes pueden buscar cualquier camino, porque cualquier camino es válido. Pero en el momento, iba a hablar algo, pero creo que en el momento en sí, por que, favor, háblelo. Háblelo. En el momento en que esa persona te exija pleitesía, ahí no es. Porque literalmente te está robando tu energía, Voy a poner un ejemplo, no voy a decir... A ver, ahí voy. Yo pertenezco a una escuela, ¿ok? En donde, bueno, de alguna manera yo respeto la escuela, ¿ok? No salto, digamos, los lineamientos de la escuela, ¿ok? Porque obviamente me formé allí. Pero yo me he vuelto invisible en la escuela, porque la persona que dirige la escuela es así, o sea, yo soy el único que tiene razón, yo soy la única persona que sabe lo que hay que hacer, ¿okay? Y las cosas se tienen que hacer como yo diga. Cuando a mí alguien me dice, tienes que hacerlo como yo diga, o sea, yo observo, claro, tengo que aprender de ti, pero tú no me puedes sesgar porque me quitas mi capacidad, me limitas, me encierras en tu mundo y mi mundo es diferente al tuyo. Y yo estoy en la escuela, la respeto, pero yo me sigo a mí. ¿Entiendes? Completamente. Y es que pasa en las familias también. O sea, es lo mismo que pasa en las familias. O sea, si tu papá es de cierta forma y tu mamá es de cierta forma, no quiere decir que solamente vas a ser... O sea, tú tienes una personalidad propia. Ya depende de ti cómo absorbes la enseñanza de mamá, de papá, y sales al mundo a enfrentar la vida como tú la quieres llevar. Exactamente. Y una frase que utilizamos mucho en las constelaciones es: me quedo con lo útil de esta historia. Y lo que no me es útil, que es parte de tu historia, te lo entrego.
Exacto. ¿Mm? Y así tiene que ser la vida. O sea, nosotros tenemos que tomar del todo, pero tenemos que tener la capacidad de poder tener un criterio propio, ¿sí? Es como tener un colador Exacto, de almas exacto. y ahí vas filtrando y se queda toda la basurita en el colador y lo botas y no lo usas. Si lo voto, lo estaría excluyendo. No, porque Lo que pasa, porque ya se le sacó todo el jugo ok, igual. lo que pasa es lo siguiente, o sea, a ver, aquí hay un hilo muy delgado que se transgrede muy fácilmente. Ujú. Y es cuando llegamos a ese punto, o sea, el hecho de que yo le dé lugar a algo no quiere decir que yo lo practique, pues, ¿entiendes? Claro. Yo le doy lugar, o sea, pertenece, hace falta, es necesario. Casi como la religión, o sea, si no, el mundo sería Uf. más caótico de lo que actualmente es. ¿Y qué pasa? Hay tantas personas heridas, Ujú. en demanda hacia papá y mamá, que andan buscando siempre un referente. Ujú. Por eso cuando la persona no se hace cargo de sí misma, es tan fácil que llegue un maestro y te diga, yo voy a ser tu salvador. Ujú. Por eso es que ahora el mercado está minado de falsos maestros, de Ujú. falsos chamanes, Ujú. ¿ok? Porque saben que hay personas con tantas carencias, Y con la vibración muy baja con la vibración muy baja por las carencias, y por las heridas. que se aprovechan de eso. Y así tal cual se aprovechan organizaciones que son reconocidas. Te voy a poner un ejemplo de una organización o fíjate cómo el simbolismo penetra nuestra mente y caemos en esos juegos, ¿no? Las fundaciones, Ok. ¿ok? Una fundación que ayuda a los niños pobres del África. Y la gente va y da dinero. Se trata de ayudar, o sea, no desde la lástima. Porque mientras yo ayudo desde la lástima, esa gente no va a salir del hueco donde está. Los niños del África, A que es ver. con lo que más todo el mundo... Sí, la fundación. Ok, todas las fundaciones o las ONG mundiales. ¿Qué es lo que pasa? Que juegan con tu emoción, desde la lástima. Ya. Y eso, cuando tú entregas dinero desde la lástima, aparte del dinero, tú estás entregando tu energía. Ujú. ¿Ok? No es lo mismo que yo pongo siempre un ejemplo. Si tú ves una persona comiendo de la calle, de la basura, yo puedo ir desde la lástima a darle comida o primero reconocer de que esa alma es más valiente que yo, que eligió atravesar su vida en la miseria para que yo no la viva así, por ejemplo. Y desde ese lugar, que no es desde la lástima, le doy la comida. Eso lo ayuda. Porque un alma que está viviendo una situación caótica, más que la lástima, lo que necesita es ser honrado, ser reconocido. Porque gracias a que otro... A ver, en la vida todo es un equilibrio. Si yo gano, el otro pierde. Entonces, si él está viviendo algo difícil, yo no lo estoy viviendo. Ujú. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que reconocerle eso, tengo que honrarlo. Desde el reconocimiento de que de alguna manera esa alma es más valiente o no sé, la experiencia que eligió vivir quizás para salvar a muchos, que es lo que vemos en las constelaciones. O sea, la ovejita negra termina pagando los platos rotos de todo el sistema, ¿ok? O quizás para no dañar a muchos también. Él termina pagando los platos rotos. También. Entonces, realmente cuando se hacen obras de caridad, yo siempre le digo, porque yo hace 2 años fui a Ayacucho, a una montaña, a entregar a unos niños con un amigo útiles escolares, ¿no? Ujú. Pero desde la alegría, desde la honra, no desde el pobrecito. O sea, Claro. hay que cambiar ese chip. ¿Y de dónde crees tú que viene el chip del pobrecito? De la religión. Exactamente. Porque cuando tú bajas a la lástima, es como
te derramas, o sea, y ahí eres manipulable. Totalmente. O sea, cuando tú no accionas desde ti, sino desde la manipulación, tú le estás entregando tu energía a otro. Y todas las iglesias o todas las religiones se alimentan de la energía de todos. De la energía. Aquí lo más valioso no es el dinero, porque tú puedes dar tu dinero y más adelante consigues más. Aquí lo valioso realmente es tu energía, cómo tú cuidas tu energía. Porque la gente no comprende, o sea, que realmente nosotros, cómo funciona el cuerpo, o sea, es una energía lo que hay dentro de nosotros. Es una inteligencia superior, es ese Dios interior. Claro, y es que, hablando de la religión hace bastante eso en realidad. Bastante. Desde la lástima. Lo hace un montón. Y no solo eso, sino de lo que hablábamos también hace un momento, de separar, o sea, de blanco, negro, de los pecadores, de la clásica. Entonces, o sea, tiene una versión de los hechos como que bueno o malo, fin, no hay más. Y mientras tú separes, ganas más. Hay algo que dice, ¿no? ¿Cómo es? Separa y ganarás, algo así. Y de hecho, divide y ganarás. De hecho, fíjate, hasta en la política tú lo ves. ¿Y qué es dividir? Es un ritual que se sabe que funciona. Tú divides y ganas. ¿Qué es eso? Eso es un ritual que desde diferentes contextos, pero en el fondo es lo mismo que hace la iglesia, lo mismo que hace la política, lo mismo que hacen las familias a veces cuando hay un interés de por medio. Pongo que mis hermanos, yo me alineo con este y con aquel no, divido ¿para qué? Para ganar. Y hacen estrategias ahí. Y se hacen estrategias. Que es tal cual una guerra, tal cual. Exactamente. Tal cual la religión, tal cual la política, tal cual todo, es lo que pasa en las familias. ¿Y qué es lo que hay en el fondo? Hay un ritual. Manejado de diferente manera, porque obviamente depende del contexto, pero ¿qué es lo que hay en el fondo? O sea, lo que pasa es que nosotros nos quedamos siempre en la punta del iceberg, ¿ok? En la historia, y la historia es ficticia. Hay que meterse para allá, para abajo, para ver lo que realmente está sucediendo. Entonces, detrás de todo lo que nosotros hacemos hay magia. Nosotros mismos, o sea, tú te has puesto a pensar en la magia que hay en la creación de un ser humano, o sea, una unión de un espermatozoide con un óvulo y que ya se ve que el óvulo, o sea, no es cualquier espermatozoide, hay una danza que se da y el más apto es el que el óvulo acepta que entre, ¿no? Y de una célula, 2 células, 4 células, o sea, y mira la maravilla que somos todos. Una máquina perfecta, eso es magia. Eso es una inteligencia superior. Sí, yo, o sea, siempre he pensado eso. Solo que ahí siento muchísima gente que no piensa ese tipo de cosas, sino que anda con su vida normal, tranquila y no se pregunta cosas. Yo siempre digo, wow, qué increíble toda esta experiencia, ¿no? Desde salir adelante en los problemas que tú creías que de repente son imposibles de sacar adelante y después te das cuenta y volteas atrás y dices, wow, ¿cómo hicimos esto? ¿Es en serio? Mira. Y cada uno tiene una historia más increíble que otro. Yo recuerdo una vez en una constelación fluvial, una amiga tenía problemas con su carnet, en la época que llegamos nosotros que se generó un carnet, y el agua le dijo, o sea, el agua mostró que el carnet se le iba a dar. ¿Ok? Comenzamos a pensar, ¿y cómo será? ¿Será que tengo que salir, volver a entrar? ¿Será que tengo que no sé qué más? A los 2 meses, ¡pum!, la pandemia. O sea, no hagas nada. ¿Ok? Durante la pandemia salió una lista como de 48 personas. En esa lista estaba ella para su carnet. Wow. Eso es magia. ¿Qué hizo? ¿Hizo algo? No. Lo que hizo fue constelar y vio lo que mostró la constelación y ya. Eso fue un acto
no necesario. Se quedó tranquila. Eso es magia. O sea, mira, yo creo que yo he sido muy mente cerrada, ¿ok? Yo he estudiado mucho porque pero ¿por qué esto funciona así? O sea, explícame. Pero desde que entré a este mundo de la cosmovisión, incluso he visto resultados en mí. Que a veces yo digo, que yo digo, ay, no quiero atender hoy, y de repente me llaman. Mira, no voy a poder ir a la cita. Hace como 3 días, estoy cansada, quisiera de verdad descansar un tiempo y que esta semana no me llegue mucha gente. No me llegó gente. Después dije, no, ya va, yo tengo que trabajar. Entonces dije, no, ya va. O sea, un poquito de gente. Un poquito de gente, y la gente comenzó a llamar. Yo no sé, o sea, estoy ahí calibrando si es que estoy más consciente, que es lo que nos dicen a nosotros en la magia. O sea, te pasó algo malo, se te dañó el carro, eso lo hiciste tú. Esa es tu magia. Voy a prender el carro y no me enciende. Eso es magia. Lo estás haciendo tú. La cuestión es por qué lo estás haciendo. Pero estamos tan en automático que no nos damos cuenta y andamos diciendo es que el carro no sirve, es que, no sé, es que mi esposa no le echó gasolina, es que el tiempo, X. O sea, andamos culpando allá afuera y no nos damos cuenta de que realmente nosotros somos gestores de cada una de las cosas que nos suceden. Cuando nosotros somos conscientes de eso, entonces nos empoderamos y comenzamos a desenfocarnos de esa forma y enfocarnos hacia lo que queremos. Y nos damos cuenta que somos creadores. Y a veces da hasta miedito. Yo digo, wow, o sea, ¿qué pido? Ahora a mí me da pánico decretar algo. Porque lo veo tan rápido. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se cumple rapidísimo? Rapidísimo, Larry. O sea, por eso te digo, yo no sé si es que era antes que yo no era consciente y ahora estoy más consciente, o se ha despertado más magia, no lo sé. Pero he venido transitando eso y me he dado cuenta de cómo estoy creando realidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en las constelaciones, ¿cómo entra la magia en la constelación? La magia me permite destruir o construir, ¿sí? Cuando uno hace una constelación y libera un tema, normalmente, a veces, la mayoría de las veces la persona entra un poquito en caos, ¿ok? Porque su vida se le mueve. Gracias a la magia, eso se puede cambiar. O sea, que no sea tan caótico tu transición después de una constelación. Eso también lo he notado, ¿ok? Entonces, cuando tú te haces consciente de que tú eres creador de tu realidad en todos los aspectos, puedes empezar a cambiar esa realidad. Puedes empezar a elegir otra cosa. Mira, yo tengo 2 meses con una lesión en este hombro, que me iba cayendo en mi casa, me golpeé. Bueno, no le paré como por 21 días, comencé con terapia y me di cuenta, esto va a sonar loco, que yo disfrutaba del dolor. Masoquista, ¿no? Entonces yo iba a la terapia y obviamente la terapia dolía, pero era como que no quiero el dolor, pero al mismo tiempo lo disfrutaba. Darme cuenta de eso, me di cuenta desde dónde yo estaba creando ese dolor en el hombro. Y así de un día para otro el dolor se acabó. Hoy me hice una terapia y ya el dolor no está. Obviamente la terapia ha ayudado, pero yo pude haber seguido mucho más tiempo con la terapia. Claro. ¿Entiendes? Pero hacerte conciencia de que yo estaba creando eso, entonces eso es magia. Cuando la enfermedad, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo, que la gente muchas personas son adictas a tomar medicamentos, a enfermarse. Oye, tú te estás creando la enfermedad. O sea, tú estás haciendo magia contigo. Hazte consciente de eso. Estás haciendo magia. Depende, porque mira, toda enfermedad tiene una ganancia secundaria. La enfermedad tiene muchas aristas, pero hay una ganancia secundaria en todo tipo de enfermedad. Y es que cuando una persona está en la cama, todo el mundo está con él. Esa es la única ganancia. Esa es la ganancia secundaria en toda enfermedad. Pero obviamente hay
Y Hay puede muchas ser aristas. y puede ser el pretexto ideal o lo que la persona quiere. Y, Incluso morirse. Incluso morirse claro, a través de la enfermedad. claro, pero me refiero, puede ser el objetivo de la persona llamar la atención de todos para que estén con él ahí. Esa es la ganancia secundaria en toda enfermedad. Pero obviamente la enfermedad tiene muchas aristas, ¿ok? Muchos orígenes diferentes. Pero detrás, en el fondo, siempre está eso como ganancia secundaria. Entonces, hacerte tú consciente de que eres mago, puedes empezar a cambiar tu realidad. Ahora, algo muy importante. ¿Desde dónde yo estoy creando una realidad? ¿Sí? Para yo hacerme plenamente consciente y comenzar a cambiar mi realidad, yo primero tengo que meterme en mí y sanarme. Porque por eso hay personas que voy a hacer magia, o sea, me dijeron que si hacía un ritual X, entonces iba a presentar tal cosa o iba a conseguir tal cosa y no se da. ¿Qué sucede cuando la magia falla? ¿Qué sucede cuando tú, ojo, porque si bien es cierto, existen magos que para hacer magia van a otras entidades, ¿ok? O a otras energías a negociar, pero tú como ser humano tienes la capacidad de hacer magia en tu vida, en tu mundo, en tu realidad, ¿ok? Pero ¿desde dónde estás creando lo que estás creando? Desde tus traumas. Entonces por eso hay personas que dicen, no sé, es que yo estoy prendiendo la velita, pero no se me da. No se me da el trabajo que estoy esperando. ¿Por qué? Si yo estoy haciendo todo lo que me están diciendo. Quizás con el 5% de tu cerebro quieres el trabajo, pero quizás el 95% percibe que ese trabajo puede ser peligroso por X historia o X trauma. Entonces por eso no consigues y por eso pierdes la credibilidad en ti. O sea, no es que hayan personas más capacitadas que otras para hacer magia. Es el lugar desde donde estamos queriendo crear lo que estamos creando. ¿Por qué? Porque dentro de cada uno de nosotros el inconsciente está para protegernos. ¿Protegernos de qué? De experiencias anteriores o de historias de nuestros ancestros. Entonces, yo puedo estar haciendo un ritual y no me funciona porque quizás lo que estoy persiguiendo con ese ritual, mi inconsciente detecte que es peligroso. Pero si tú sanas eso que está dentro de ti, haces tu ritual y se da. Increíble. Eso me hace pensar y comentarle algo que también he pensado siempre. En realidad los sacerdotes, cardenales, etcétera, Dios no los elige a ellos. Ellos eligen ser eso. Así como tú eliges estar hoy aquí. Ajá. Y así como yo elijo estar aquí. Claro. Cada uno se elige. Así como yo puedo elegir entregarme a seguir a un gurú, a un maestro. O sea, claro. Cada quien elige, cada quien da el primer paso. Claro, sino que en el caso de la religión, muchos de ellos en su discurso, ellos son los enviados de Dios y excluyen, ¿no? Como que cualquier otra posibilidad, ¿no? Por ejemplo, esto que te acabo de decir, o sea, desde donde tú haces el ritual, ¿ok? Ajá. Ahí es donde tú, o sea, cuando tú no te sanas, entonces una persona que tú veas que haga algo, ahí tú comienzas a seguirlo. Claro. ¿Ok? Y ahí es donde tú le das el poder. ¿Qué pasa con las religiones? Que digamos que ellos se muestran desde mucha luz, ¿sí? Como de mucho poder. Y realmente tienen poder. Tienen mucho poder. Lo que la gente tiene que comprender es que para no seguir, a ver, ¿cómo le digo? Para no seguir falsos maestros, ¿ok? Mira, tienes que sanarte sí o sí. El camino de la magia es un camino que te exige sanarte a ti mismo. Porque solo
a medida que tú te vas sanando, es que vas recuperando tu poder y dejas de pelearte con ese mundo. ¿Ok? Ahí es cuando desde tu poder tú le puedes dar lugar a todo porque, o sea, todo es necesario. Es básico. La sociedad necesita, por tantas carencias que hay, necesita referentes. El problema está en que estos referentes saben lo que tú no quieres saber. Claro. ¿Ok? Y se aprovechan de eso. Realmente ellos no son culpables, malos, o sea, realmente seguimos siendo nosotros responsables de que ellos estén donde estén porque no nos queremos hacer cargo de nosotros. Y mientras nosotros no querramos hacernos cargo de nosotros, pues siempre va a haber otro que va a tener más poder sobre mí. Entonces, ante esa mirada, o sea, ellos no son malos, ¿entiendes? Tampoco son, o sea, tampoco son los perpetradores los que... Hay una estructura que ellos tienen que cumplir, solo que, digamos que con esta revolución de conciencia que hay en la actualidad, pues ellos se están afincando más. Claro. ¿Ok? Porque las carencias están más crudas, si se quiere decir, o sea, o más a flor de piel. O sea, la gente tiene hambre, tiene necesidad de conectarse a algo porque ha perdido tanto valor de sí mismo que cualquier cosa, o sea, incluso yo hago un ritual, prendo una velita, ok, pero la velita funciona porque soy yo la que le estoy dando la intención. Claro. Porque la velita puede funcionar por cualquier otra cosa. Como para dar luz solamente. Como para dar luz, se fue la luz y encendí la vela. ¿Entiendes? Entonces, realmente, o sea, no podemos decir que sí, que de repente los sacerdotes, los cardenales, los pastores. pastores y todo esto, o sea, ellos no son los malos del cuento. Claro. Realmente aquí hay que hablar, o sea, desde la conciencia hay que hablar entonces desde la responsabilidad. Mientras yo siga abandonándome a mí misma, el otro va a seguir tomando más poder. Eso quiere decir que los malos del cuento somos nosotros mismos. Exacto. Porque nosotros desde nuestra carencia hemos necesitado un maestro, un gurú, un pastor, un sacerdote que nos ilumine y que nos ayude. Porque un terapeuta también puede entrar ahí. Un terapeuta también. Fíjate que en las terapias, mira, hay personas que vienen conmigo una vez al año, hay otras personas que vienen como más frecuentes. A mí particularmente me gusta atender a una persona 2, 3 veces ya. Y ahora tengo como costumbre en las constelaciones que yo le digo a la persona, o sea, al cerrar yo le digo, ¿sabes qué? Te devuelvo tu poder, porque yo no tengo poder aquí. O sea, no me veas a mí como un gurú o como que yo te salvé la vida, no. Tú viniste aquí por tus propios pies. Yo lo que estoy haciendo es encendiendo una luz. Pero al final si tú cruzas el camino o no, es tu decisión, no mía. ¿Entiendes? Entonces, una manera es decirle a la persona, o sea, te devuelvo tu poder y soy maestra porque doy clases. Pero realmente yo aprendí a ser mi propia maestra. Realmente cada uno, tú eres maestro para ti. Si hablamos de la maestría como el gurú o la espiritualidad o mi referente, o sea, tengo que ser yo. ¿Entiendes? No puedo seguir siguiendo a otras personas. Yo tomo de otros. Porque obviamente, o sea, hay otras personas que tienen un camino más recorrido, tienen una experiencia. Uno toma, pero en algún momento tú tienes que empezar a tomar decisiones en ti sin necesidad de seguir al otro. Porque cada uno tiene un camino diferente. ¿Entiendes? Sí. Eso me hace recordar algo. Yo tengo unos conocidos,
que les he recomendado y les he dicho que vean los capítulos de constelaciones, ¿no? A todo el mundo recomiendo el capítulo de constelaciones, dicho sea de paso, si no lo han visto todavía. ¿Por qué? Porque en conversaciones noté, y también noté que ellos no se daban cuenta, que les encanta hacer terapia. Está bien, se respeta todo, ¿no? Pero yo noté como que, no se querían sanar de nada. En realidad solamente querían a alguien que las escuche y que las guíe y las oriente. No sé qué se hace en las terapias psicológicas. Pero entonces yo solamente me atreví a decir, creo que en realidad no están buscando sanar, sino creo que necesitan a alguien constantemente, y hasta donde pienso, eso no es bueno para ustedes. En algún momento van a sanar, o sea, como que ya no ir, y entramos en un debate ahí. Eran 2 contra 1, así que ya solo me quedó decir de que, bueno, todo es válido, toda ayuda, toda terapia, ¿no? Y sí considero eso, que todo es bueno, todo es válido, pero no me gusta o pienso que no es bueno para nadie la dependencia en cualquiera de los sentidos en el que se quiera tomar. Totalmente. Porque nuevamente, o sea, vas a terminar renunciando a ti y dejando en otro la capacidad de que dirija tu vida. Uh-huh. Y no es correcto. O sea, mira, una de las cosas que yo también le digo a las personas que van a consulta es, incluso no creas todo lo que yo te digo. ¿Ok? O sea, cuestiona absolutamente todo. Porque yo, o sea, mientras yo más aprendo, me doy cuenta que sé menos. Uh-huh. ¿Ok? Qué buena frase esa. Sí, mientras más conozcas te das cuenta que menos sabes. Porque hay mucho más por aprender. Demasiado. El conocimiento es infinito, uh-huh. Infinito. Y una de las cosas que a veces sucede, fíjate, te voy a hablar yo, Yelile Jaimes como terapeuta. Uh-huh. Y lo digo en las grupales. A mí no me interesa enfermar al colectivo, uh-huh, como terapeuta. O sea, cada vez que yo digo que vengan más gente, ¿qué estoy haciendo como terapeuta? Yo quiero que tantas consultas al día y tengo mi grupo de gente de consulta, entonces mira, estoy haciendo un taller no sé qué y constantemente abordo a esas personas. Los estoy enfermando. Wow, no me había puesto a pensar así. Entonces, o sea, está deseando que más gente sufra de algo. Que venga, porque yo como terapeuta tengo poder sobre ese colectivo. Si los médicos pensaran igual. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahorita hice una actualización en mi tarifa, ¿ok? Y va a llegar ese mi decreto, va a llegar quien realmente quiere sanar. Y quien llega a mí es porque realmente está dispuesto a asumir la responsabilidad de su vida con la información que yo le voy a dar. Claro. Asumo que esa actualización es para más. Sí, obviamente. Y con eso es un buen filtro, porque ya va a dejar de ser algo tan repetitivo. Exacto. Ven si lo necesitas nada más. Porque he tenido personas que incluso dicen, mira, voy a reunir, porque yo, chévere. Reúnen y cuando tienen el dinero, a veces les falta un poquito, pero han reunido, oye, esta persona quiere sanar, ven, vamos, yo te voy a atender, déjalo así. Uh-huh. ¿Ok? Pero si yo genero, o sea, quiero más gente y voy a poner mi tarifa chiquitica para que llegue más gente, yo le estoy haciendo un daño al colectivo. Uh-huh. Yo estoy enfermando a la gente para que llegue más a mí y eso no es bueno. Wow, Yelile, me has roto el cerebro 400,000 veces. Qué pensamiento tan honesto y tan humano. O sea, me encantaría escucharlo en los médicos, en los abogados, en las profesiones en general, en los arquitectos. Si yo lo estoy diciendo, eso ya está ahí en el colectivo. O sea, que eso se va a multiplicar, tenlo por seguro. Porque de algún lado lo tomé. De hecho, yo lo tomo desde la cosmovisión. Eso lo aprendí con la cosmovisión andina. Uh-huh.
Si yo te digo una tarifa de las personas que están formadas allí, te digo que pueden atender 2 personas al mes nada más. Te puedes imaginar la tarifa. Pero ¿qué pasa? Cada vez estamos colaborando a que haya menos personas necesitadas y que el que realmente esté comprometido consigo va a hacer lo necesario para llegar allí. ¿Y cómo sería una forma de poder lograr eso? Yo no podría lograrlo, o sea, yo no puedo hacer nada con el colectivo, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que yo hago como sacerdotisa? ¿Ok? Porque eso sí lo puedo hacer. Cada vez que yo abro mi misa, ¿ok?, que es donde trabajamos, hacemos una solicitud al colectivo, hacemos una solicitud a las energías para que colaboren con el colectivo. ¿Ok? De alguna manera eso va gotita a gotita haciendo efecto. Y tú lo comienzas a ver cuando llega gente con los temas que traen. ¿Ok? Es gente que estoy haciendo aquí, o sea, ya no vienen desde tanto drama, desde tanto trauma. ¿Ok? Entonces, el colectivo, a ver, nosotros como terapeutas o médicos, o sea, cualquier persona que, digamos, sea un referente de varios, tiene el poder de influir en el colectivo que maneja. Ojo, porque yo manejo un tipo de colectivo, ¿ok? Un tipo de personas con ciertas características. Y yo puedo influenciar en ello. Cada vez que se hace una sanación real, ese colectivo cambia. Pero cada vez que se hace una sanación, desde que, Larry, yo te voy a atender, pero mira, tienes que hacer esto y tienes que volver dentro de tanto tiempo porque yo te tengo que hacer esto. O sea, te hago dependiente de mí, eso yo lo estoy replicando sobre el colectivo. Entonces, una manera de ayudar es, mira, ¿sabes qué? A mí va a llegar la persona que realmente esté comprometida. Claro. Porque cada vez que alguien realmente sana, eso está influenciando al resto. Esta charla ayuda mucho también. Yo estoy maravillada con esto. Porque sobre todo los comentarios que hay, ¿ok? Las personas que me han contactado, que me dicen que se han dado cuenta en las explicaciones que he dado de sus temas. Entonces, esto es multiplicador. Y la persona que me ha contactado es porque realmente quiere sanar. Cuando la persona sana, eso se replica automáticamente. En los que lo rodean. En el todo, en el colectivo. Porque, mira, es un ritual. Sí, al uno estar sanando a alguien que realmente quiera sanar, eso impacta en el colectivo como impacta cualquier ritual. Entonces, la persona, el resto, la población, comienza a sentir esos cambios. Es como cuando lo vemos en una constelación. Por ejemplo, cuando llega una mamá con un hijo con cierta característica, yo le digo, vamos a sanar contigo. Sana la mamá y el hijo cambia. ¿Entiendes? O sea, ahí uno lo ve. Ahí lo ve de directamente, de primera mano. Pero, o sea, el mensaje es, deja de enfocarte en querer ayudar allá afuera, porque es que tú no tienes inherencia sobre eso. O sea, tú no puedes hacer nada allá afuera. Enfócate en ti, que si tú sanas, el otro sana. Aunque sea porque te ven, oye, ¿qué te hiciste? Estás mejor, estás más alegre. Yo quiero hacer eso. Ya ahí estás inspirando a otro. No tienes que arrastrar a la gente a que vaya donde tú vas. No. Es natural. Es natural. A las mamás yo les digo, mira, deja de preocuparte por tu hijo. Preocúpate por ti. Tú le puedes decir a tu hijo, no, yo me siento bien y por dentro estás quebrada. Por mucha cara bonita que le pongas y por mucho que tu hijo te diga, sí, mamá, estás bien, tu hijo sabe internamente que no lo estás. Y de repente está sintiendo lo mismo que tú estás sintiendo. ¿Y qué le estás enseñando? Que oculte. Que no sea él o que no sea ella. Cuando tú como mamá te haces cargo de ti, y suena egoísta, sí, suena muy egoísta,
pero yo lo digo también porque lo veo con las personas que trato y porque yo lo he puesto en práctica en mi vida. ¿Ok? Cuando tú te haces cargo de ti, tus hijos van a brillar solitos. Mira, mi hijo varón, él no era que creía mucho en lo que yo hacía, pero era como que muy cuestionador y él no era nada emocional. Y actualmente él está haciendo, no sé cómo se llama lo que está haciendo, trabaja con marcas, creación de marcas, y lo está trabajando en los arquetipos emocionales. Digo, ¿de dónde sacaste eso? O sea, yo estoy estudiando y tú lo estás poniendo en práctica. Y me dice, mamá, ojalá estuvieras aquí para que me ayudaras más. ¿De dónde saca eso? Por el trabajo que yo estoy haciendo. ¿Entiendes? Y hay que soltarlos. Y así como yo como madre suelto y me hago cargo de mí, si cada persona se hace cargo de sí misma, no solo ayudamos a nuestros hijos, o sea, también estamos colaborando con el colectivo. Claro. O sea, la mejor manera de ayudar es haciéndome cargo de mi Dios. ¿Entiendes? De mi Dios interior. Pero ¿qué pasa con esas personas, regresando al ejemplo anterior, de que yo noté que estas personas en realidad no querían sanar, solo querían como que seguir una costumbre o un trámite, ¿no? Sin pensar si es bueno o malo, ojo, sin juzgar. Solamente noté eso y se los hice saber de repente para que... ¿Qué pasa con las personas que no quieren sanar? O sea, que están ahí y le da vuelta lo mismo, le vuelve a pasar lo mismo. Dicen, ¿por qué me pasa a mí todo? ¿Por qué? Y no abren los ojos y... O sea, es como, oye, pero mira, o sea... Es por lo mismo que estás haciendo siempre. Mira, cuando una persona no quiere sanar, no podemos hacer nada. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Ahora, no se puede hacer nada por la persona. Pero tengo que hacer algo conmigo. Y ahí voy con una pregunta. O sea, por ejemplo, yo te preguntaría a ti, ¿qué causa en ti ver a esos amigos que no quieren sanar? ¿Qué te hace sentir? En realidad, yo lo mido por tiempo. Yo digo, pucha, qué pérdida de tiempo, qué pérdida de dinero, de tiempo. Cuando, si yo me voy al problema y si me están recomendando algo, ¿por qué no hacerlo? Eso es lo único que causa. Pero no causa ninguna emoción. Rabia quizás, porque les estoy tratando de ayudar. Puede estar equivocado, pero al menos es una opción más. Oye, ya que estás tan centrado y creyendo que es solo de esa manera, pero ¿hay alguna fecha en que termines ese proceso o es como que constante eternamente? Porque si no, y ahí les puse el ejemplo de las pastillas. Es como que yo te diga ahorita, oye, yo tengo una medicina, sé dónde la venden, sé cuánto cuesta, sé que tú la puedes pagar para que dejes de tomar pastillas todos los días y le mientas a tu cuerpo que estás bien un ratito y después vas a ir al día siguiente a la misma pastilla. Es como que yo te diga eso y tú me digas, no, gracias, quiero tener siempre la pastilla diaria. Obviamente es una persona, o sea, ¿qué hay detrás de una persona con esa característica? El victimismo. Sí, ¿no? ¿Ok? ¿Y de dónde viene el victimismo? Del abandono. O sea, yo podría decir que es una persona que se sintió abandonado en su infancia. ¿Ok? Y por eso se mueve desde el victimismo. ¿Por qué? Porque el niño desde el victimismo fue el que pudo lograr la atención de papá y mamá. Entonces todavía está en un cuerpo de adulto, pero su inconsciente desde el victimismo, puede que mamá y papá ya no existan, pero su inconsciente, acuérdate que para el inconsciente todo es real, sigue demandando una atención porque se siente abandonado. Esa es la característica que podría decir. Y efectivamente tiene algo que ver con eso. Me encantaría que vean este programa. Porque si lo digo yo, no te van a creer, no te van a hacer caso. No. Van a decir, es fastidioso. Claro, y el problema es que eso se vuelve en una espera interminable. ¿Ok? Pero así hay mucha gente. Muchísima. Que tiene la solución ahí al frente, a 1 metro.
pero no quiere la solución, quiere sufrir. Por eso yo digo, y puede sonar bastante impopular, hay gente que le gusta sufrir. Es que el sufrimiento también causa satisfacción. ¿Pero de qué tipo? Mira, muchos ejemplos. Podría ser, mira, hay gente, cuando se habla del área de confort, ¿ok? Sal de tu área de confort. A veces tu área de confort es sufrir. No saben lo que es no sufrir. Wow. ¿Y qué es lo que pasa? A ver, el inconsciente siempre va a garantizar tu supervivencia. ¿Y dónde se supone que yo puedo sobrevivir? En lo que yo conozco. Así sea incómodo, así sea que me golpean, así sea una enfermedad, así sea la violencia psicológica, verbal. Eso es lo que yo conozco. ¿Sí? Salir de allí da miedo. Porque no voy a saber cómo desenvolverme. Incluso las personas cuando hacen terapia, a veces constelan una vez, 2 veces y de repente a los meses, mira, no sé, decidí dejar a mi pareja, por ejemplo, y ahora no sé qué hacer. O sea, no veo a dónde ir, no, porque es desconocido, porque su área de confort era eso. Entonces, es fácil juzgar a una persona que no quiera sanar, pero realmente ¿por qué no quiere sanar? Uno, por eso, o sea, porque es lo que conoce. Es lo que le ha garantizado su supervivencia. A través del dar lástima, pudo ese niño crecer y convertirse en adulto. Solo que no lo ha superado. Y sigue en lo mismo, porque es lo que conoce. Otro tema puede ser que esté representando a una víctima de su sistema familiar. Entonces puede que haga terapia psicológica y no avanza porque la lealtad lo va a jalar siempre a estar en ese lugar. Tú sueltas la lealtad y de repente una sola terapia ya te sacó. O sea, hay muchos factores que hay que revisar, ¿ok? Para poder comprender por qué la persona está en el lugar donde está. Y yo la otra vez lo dije en un reel que subí, o sea, nadie quiere ser malo porque sí. La gente es lo que es como resultado de una historia. Porque, digamos, lamentablemente, fue la forma que el niño consiguió garantizar la supervivencia. A veces el niño es un niño malcriado, es un niño malo, ¿ok? Manipulador, y se vuelve en un adulto, un narcisista, por ejemplo. Y qué fácil es decir, no, es que ese es un narcisista de... Oye, ya va, o sea, porque esa persona es eso, ¿entiende? O sea, esa es la forma en que su mente, en que su inconsciente consiguió para defenderse quizás de un mundo muy violento, ¿ok? Lo que pasa es que lamentablemente nosotros nos quedamos en esa fase y creemos que en la adultez, proyectando necesidades del niño, lo proyectamos en el trabajo, en la pareja, en cualquier cosa, seguimos comportándonos de esa manera porque creemos que estamos en el mismo medio. Entonces, hay que ser muy respetuoso con las personas que están pasando situaciones difíciles porque no les es fácil hacer el cambio. Claro. Eso puede significar metafóricamente para ellos la muerte. Incluso. Wow. No porque se vayan a morir, sino porque es la sensación que les da. Entonces, por eso te digo, o sea, la mejor manera de ayudar es haz tú tu trabajo interno, porque eso, ojo, nosotros no vemos una luz, pero sentimos cuando una persona está radiante. Tú sientes cuando tú quieres estar al lado de una persona porque es como que te da, no sé, que contigo me siento como bien, me cambia mi estado de ánimo. Claro, ¿ok? Sí, se nota eso. Y entonces tú vas a decir, oye, ¿qué hiciste? Y ahí es donde tú puedes, mira, fui, no sé, a tal psicólogo, a tal terapeuta, a tal chamán, lo que tú quieras. Yo siempre paso por una calle, por acá cerca.
Bueno, y siempre me pasa, ¿no? Cuando veo a alguna persona de la calle sin hogar que está durmiendo en la vereda en pleno sol de verano, por ejemplo. O sea, me he dado cuenta que últimamente, quizás antes sentía lástima, pero últimamente me pregunto, o sea, no siento nada y me pregunto, ¿qué tantos problemas tendrá esa persona para conseguir esa situación como una herramienta de repente de defensa? O sea, trato de pensar todo el universo de cosas que esa persona de repente pasó, enfrentó, y me pregunto también, ¿habrán sido más fuertes que las mías? ¿Habrán sido menos fuertes? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo le doy un consejo, ¿no? A veces, bueno, cuando te acercas a estas personas son muy reacios, pues no quieren hablar con nadie, ¿no? Es como un perrito que está Bravo, herido. sí, bravo. Ujú. O herido, ¿no? O que no conoce del amor y que piensa que todo el mundo lo va a maltratar. Exactamente. Y eso suele pasar, ¿no? Y hay mucha gente que sí los ve quizás con lástima. Yo antes de repente sí los veía como con pena, le decía, pucha, pobrecito. Y el pucha, pobrecito no ayuda mucho en realidad. No. Por no decir nada. No. Te voy a decir algo que yo hice en Venezuela. Ajá. Cuando empezó toda la crisis, yo a veces salía llorando de los supermercados porque veía abuelitos que estaban haciendo compras y no le alcanzaba la plata y tenían que regresar comida. Y a mí me daba como, o sea, me daba lástima, esa era la palabra, a mí me daba lástima, ¿ok? Y bueno, yo estaba en las constelaciones y tal, y me mandaron a hacer un acto de psicomagia porque daba la casualidad que donde yo estaba llegaba alguien a pedirme plata, a pedirme ayúdame. El acto que yo hice fue vestirme de indigente, ¿ok? Pantalón roto, una camisa rota, incluso me manché como que se me hubiesen golpeado la cara, descalza, me coloqué en el cuerpo orine, o sea, cosas que olieran mal, ¿okay? Y me fui por una iglesia, ¿okay? Mi esposo me dejaba 2 cuadras antes de la iglesia y yo me iba caminando a la iglesia. Mira, en la medida que yo iba caminando me iba metiendo más y más en el personaje, ¿ok? La entrada de la iglesia estaba por este lado y yo venía por la parte de atrás, y por aquí ya yo sentía el olor de los perfumes de las mujeres que estaban dentro de la... Era increíble, ¿ok? Entro a la iglesia y me pongo de primerita, en el primer banquito, aquí está el cura, y en el primer banquito me senté yo, a ver cuál iba a ser la reacción de la gente, porque estoy en una iglesia donde se supone que todos somos bienvenidos. Exacto. La primera reacción fue del padre, que me miró así como que, ok, pero no me dijo nada. Pero comenzó la gente a llegar, típico de la iglesia, la mujer bien, ¿sabes? Sí. Perfume. Se van de fiesta. Exactamente. Y cuando se acercaban al banquito y me veían, se cortaban todas y se iban y me fueron dejando sola. Eso fue el primer día. Antes de que terminara la misa, yo me fui. 2 cuadras y detrás mi esposo me esperaba y ya. Al otro día volví a hacer lo mismo. Lo cómico del cuento es que yo tenía breaker, ¿no? Y obviamente no podía abrir la boca porque como una indigente va a tener breaker, ¿no? Ese segundo día entro, pero me siento atrás. Y vino una comisión de jóvenes que trabajaban para la iglesia a quererme ayudar, ¿ok? Yo no podía hablar porque me iban a ver. Entonces, lo que hice fue, me cerré y me salí y me fui. Ellos insistieron, yo no seguí, o sea, no les di oportunidad hasta que desistieron de ayudar. Y bueno, y me fui y hasta ahí llegó el acto. Pero ¿a qué voy con esto? Que yo le tenía mucha lástima a las personas, a los indigentes. Hoy en día podemos estar tú y yo en una mesa y entra alguien a pedir dinero y te lo van a pedir a ti. A mí no me lo piden. ¿Por qué? Porque ya los honré. Porque ya yo sé lo que se siente estar allí. Ya yo no los miro con lástima. Yo tampoco lo miro con lástima ahora. ¿Te piden plata? Fíjate que no los miran con lástima, pero los miras. Yo no los miro. A veces mi hija me dice, mamá, pero tú ni siquiera te das cuenta. Es que, o sea, claro,
no me doy cuenta. O sea, literal desaparecieron de mi radar y ellos tampoco me ven. La Pero pregunta es ¿por qué tú los miras? Claro, pero ni como para pensar lo que le comentaba, lo de hasta dónde serán los problemas de la persona. Es que no es mi problema. No me está pidiendo ayuda. Y si no le está pidiendo ayuda, ¿no hay que ayudar? No. Porque, ojo, si una persona, un indigente, por ejemplo, yo voy y lo saco de la indigencia, y de esto te voy a hablar de algo que pasó realmente, es literal, le voy a romper la coraza y no va a sacar sus alas, porque quizás el alma necesita vivir eso. Y lo que voy a lograr con esa persona es que si vuelve otra vez, quizás la pase peor, y yo estoy en deuda con ella. ¿Entiendes? Y aquí voy con un ejemplo. Mi ex esposo, él era gerente de una compañía de seguros. Y él tenía su gente, ¿no? Y dentro de su gente de confianza había un chico que le hacía falta un brazo. Y él sentía mucha compasión, dice él, ¿no? Por esta persona. Y agarró a este muchacho que era de mucha confianza y lo subió a otro cargo, queriendo ayudarlo. Al final esta persona terminó siendo enemigo de él. Si no le pidió ayuda, ¿para qué lo subió a un cargo más alto? Le hizo un daño, porque al final el chico se fue, no pudo. ¿Entiendes? O sea, la ayuda... Pero puede sonar un poco egoísta, ¿no? ¿Qué puede sonar egoísta? Regresando al ejemplo de pasar y no mirar nuestro contexto humano. Es que, mira, dentro de las constelaciones existen las órdenes o los órdenes de la ayuda, ¿ok? Ajá. Y una de las de los órdenes es que, o sea, a ver, la ayuda es muy delicada. Ajá. La ayuda es irrespetuosa. Lo que pasa es que, o sea, socialmente, por religión, nos han dicho que hay que ayudar, o sea, que yo tengo que tenderle la mano a todo el mundo. Al prójimo. Al prójimo. Y normalmente la gente tiende la mano incluso abandonándose a sí mismo, ¿ok? Pero si yo les facilito el camino, incluso a los hijos, claro, les estoy haciendo un daño. Porque es que, o sea, yo no sé por qué la persona está viviendo lo que está viviendo. De repente la persona sí necesita ayuda, pero cuando esa alma necesita ayuda, la va a pedir. Si no, yo no tengo... A ver, yo soy terapeuta y tengo amigas. Y salgamos y mi amiga comienza a hablarme que me está pasando esto y yo comienzo, mira, tú tienes... No, o sea, de repente lo que quiere es que yo la escuche. O sea, yo no me puedo meter en su proceso, a menos que ella me diga, mira, Yelile, o sea, necesito de tu mirada, desde lo que tú haces, qué sé yo. Ahí yo intervengo. Pero de buenas a primeras no, porque le voy a cortar lo que tiene que aprender de esa experiencia. Sí, así sea un familiar muy cercano. Así sea un familiar muy cercano. Me queda claro. De hecho, me pasó con un hermano también. Una pregunta. ¿Tú no te has dado cuenta que cuando ayudan a otro, ese que es ayudado termina siendo enemigo de quien? ¿De quien lo ayudó? Malagradecido. Le tendí la mano y mira con lo que me pagó. ¿Tú crees que es malagradecido? No es malagradecido. Es cierto. Es que o sea, su alma sabe que le estás haciendo un daño y termina yendo. Eso es como que te doy plata y te doy plata y te doy plata y te doy plata y te desaparece. Oye, pero Larry sí es malagradecido. O sea, tanto que lo ayudé cuando estaba difícil, ahora ni siquiera me mira. No, es que porque tu alma sabe que vamos a quedar en deuda. Una deuda impagable, una deuda que pasa incluso a otras vidas. Y con magia ¿se puede ayudar en algún tipo de escenario similar a este o en cualquier otro? Es lo que te dije al principio. Si yo no tengo la autorización para ayudar, hay gente que llama, por ejemplo, en el agua, en las constelaciones fluviales, está permitido colocar recursos a alguien. ¿Okay? Eso se puede hacer. Pero, por ejemplo, mira, tengo una tía que está en la UCI para que la constelen. No. Claro.
Porque si puedo. no, porque si no, en magia pasa lo que ya hemos conversado. Se te puede revertir a ti o a tu hijo. Claro, En primer grado, al que más te duela si no es a ti mismo. exactamente. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. O sea, hay que ¿Y por qué los magos entonces sí hacen algunos eso? no sabría decir. Y O- o sea, a los magos mismos no se les puede revertir si es que hacen esas malas, no sé si se llamará mala práctica, pero si hacen eso te de... voy a hacer una pregunta. ¿Cómo viven los brujos? Físicamente, ¿cómo viven? No lo sé. ¿Cómo crees tú? ¿Cómo? O ¿Cuál sea, es el...? que come en su casa, algo así. Ujú. No lo sé. ¿Económicamente o bien? ¿No? Ahí, o sea, anteriormente, años atrás, en Venezuela existe mucho, o sea, como en todos lados, brujería, ¿no? Y a mí siempre me llamó la atención eso. Cuando se iba donde un brujo, yo fui en 2 oportunidades a una señora que era bruja. Yo decía, pero ¿por qué esta señora se hace tanta magia? ¿Por qué vive en las condiciones en que vive? ¿Por qué se le revierte todo? No lo sé. Me imagino que de alguna manera tienen que pagar, o sea, dependiendo de qué cosas hacen. O sea, si la usa mal. Es que caemos en lo mismo, que es mal. O sea, ya, entonces... O sea, si la usa sin el consentimiento de una ahí persona. hay que tener cuidado. Ahí hay que tener mucho cuidado. Cuando alguien accede muy fácilmente a hacer algo en beneficio o en contra de alguien que no ha dado la autorización, o sea, no sé, sal de allí. Si es lo que tú estás buscando, ok, bueno, hazlo, porque no es que sea malo ni bueno. La pregunta real aquí es, ¿tú estás dispuesto a asumir las consecuencias de hacer eso? O sea, esa es la verdadera pregunta. O sea, de que se puede hacer, se puede hacer. La pregunta es, ¿estás dispuesto a asumir las consecuencias? Si estás dispuesto, dale play, porque no es malo. Tampoco es bueno, es. Claro. Pero Me he estás dado cuenta dispuesto a asumir. Sí. Me he dado cuenta que no le gusta etiquetar malo o bueno para nada, ¿no? No, La magia es magia, fin. es magia. O sea, para mí la magia es magia. La magia es una sola. Nosotros somos magia. Nosotros somos magia. Cada persona. Claro, es que nada más mira la creación, mira cómo funciona tu cuerpo, o sea, estamos tan desconectados de nosotros, pero yo a veces me pongo a pensar, oye, corazón, o sea, Y, o sea, entonces, eso quiere decir que las manifestaciones, o sea, manifestar algo y que siempre lo logres manifestar, eso es magia pura. claro, y que constantemente estamos haciendo magia. Y que constantemente estamos haciendo O magia. sea, incluso, mira, Cuando dices, no sé cómo hice, pero lo logré. e incluso ante algo que sea incómodo, por ejemplo, no sé, voy apurada y se me pichó el caucho del carro. Eso es magia, eso lo estás creando tú. Vaya usted porque la cuestión es saber por qué motivo yo me estoy retrasando para llegar a ese lugar. ¿Qué significa para mí? Pero es que yo lo quiero, ¿cómo va? Hay gente que me dice, pero ¿cómo va a decir eso si es lo que yo más deseo? Estoy segura que no. Hay algo más grande que no quiere que eso se dé. Pero al final estás haciendo magia porque estás creando los obstáculos para no llegar a eso que aparentemente tú quieres. Y hay mucha gente que hace mucha magia, pero que no quiere que le digan que es un mago, ¿no? También. Sí. También. ¿Y por qué se da eso? Quizás por el juicio que hay en el colectivo Ah, ya. de lo que es un mago. El juicio puede más. El juicio puede más, claro, el temor. Claro, porque El temor a ser enjuiciado. Claro, yo escucho la conversación de hoy y digo, wow, entonces todos somos magos. Todos, Y todos hacemos magia constantemente. constantemente. Incluso el que haya estado en una situación
el que te hayas conseguido con una persona, el que estás esperando un mensaje y de repente agarras el celular y abres TikTok y, uy, esto era lo que estaba, o sea, el TikTok sabe, tú lo estás llamando, o sea, energéticamente tú estás resonando con algo y lo estás atrayendo a ti. Mientras tú te hagas más consciente de que eres el creador de eso, que te guste o no, vas a ser más capaz de crear una realidad diferente, más a gusto, más armónica contigo. Pero para eso tienes que empezar a aceptar que aunque llegue tarde, que aunque se me quebró, que, o sea, eso lo estoy haciendo yo. Tienes que empezar por allí. Ese es el primer truco de magia. Aceptar que, no sé, se robaron algo, me robaron algo. Soy yo la que, yo atraje a ese ladrón para que se llevara lo que se llevó. Tengo que empezar a aceptar eso como parte de mi magia, de que yo soy la creadora. Mientras tú más practiques eso, te haces más consciente y te puedes dar cuenta. Mira, a veces uno vive situaciones que tú, o sea, por lo menos yo a veces me pregunto, ¿en qué momento yo elegí vivir esto? A veces me recuerdo, es que en tal momento yo dije, pero hay veces que no me recuerdo porque estamos en automático. Por eso es que en algo que coinciden todos los movimientos espirituales, holísticos, es estar contigo, presente. Y es verdad, mientras tú más presente estás contigo, estás más consciente de lo que verbalizas, de lo que dices. Ojo, y esto puede sonar así a magia, espiritualidad, pero ya la ciencia lo respalda, ¿no? Y creo que el que más se ha acercado es el doctor Joe Dispenza, que dice que tú creas tu realidad y que tú puedes cambiar esa realidad que tú estás creando. ¿Qué es eso? ¿Qué es cambiar la realidad? Es magia, solo que no es la magia que creemos, que es una varita mágica que yo voy a crear con tu sombrerito. O con el sombrerito, o sea, no. O sea, realmente la magia es un poder que está implícito en todos nosotros, solo que no somos conscientes. También tenemos que ser conscientes de que nuestra vida es un ritual. Nuestra vida es un ritual. Yo me recuerdo cuando yo estudiaba ingeniería que hacían los diagramas de flujo, o sea, ¿qué es eso? Eso es un paso a paso. ¿Y qué es un paso a paso? O sea, un ritual no es voy a prender la velita o voy a quemar incienso. No, un ritual es cuando tú en tu día a día haces cosas paso a paso. O sea, cuando tú vas a cocinar, tú estás haciendo un ritual. Cuando tú te bañas, tú cumples un ritual. O sea, tú no te metes a la regadera con la ropa y después te sales y te quitas la ropa y te secas. O sea, tú te quitas la ropa, ¿ok? Prendes la ducha, esperas el agua calientita, te metes al agua, te enjabonas. Eso es un ritual. Nosotros estamos llenos de rituales. Todos los días. Pero tienes que hacerte consciente de que tu día a día es un ritual para que te vayas, o sea, para que tu mente vaya haciéndose consciente, para que tú comiences a empoderarte de que tú por medio del ritual de que te bañas andas limpio. Claro. Ya eso, ahí estás haciendo magia. Ahí estás haciendo magia. ¿Ok? Si cumples el ritual, ese es a nivel físico. Pero mientras tú más consciente seas con eso, vas despertando más esa magia en ti y vas empezando a crear otras realidades. Pero ojo, siempre tienes que revisar desde dónde lo estás haciendo. ¿Ok? Y si realmente, o sea, si no hay factores en sombra, en inconsciente, en lealtades, en trauma, que te estén impidiendo eso. Cuando algo no se te da, por ejemplo, quiero trabajar en tal empresa, tú te preparas, ¿sí? Eso es una secuencia de pasos, es un ritual, ¿sí? Para llegar allá. Claro. Pero también yo puedo hacer cosas no necesarias para llegar allá. Estudio normal, ¿ok? Pero de repente, no sé, sí. Hasta lo más común, prendo una velita. Hasta para enamorar a alguien. Es un ritual. Claro. El paso a paso. El paso a paso. La forma como... ¿Cómo te acercas? Cómo te acercas,
¿ok? Como hablas o lo que entregas, lo que regalas, o sea, es un ritual. Hacer el amor es un ritual. Claro. Y es el ritual más mágico de todos. Porque tú ahí creas vida. O sea, imagínate lo poderoso que es el acto sexual, que creas vida. Y así como creas vida, tú puedes crear cualquier cosa en el acto sexual, dirigiendo esa energía. Y eso no es, o sea, eso es magia, eso no es brujería, no, es magia. Y la magia está implícita en todo. Yerile, muchísimas gracias por el capítulo de hoy. Ha estado súper interesante, como todas las conversaciones que tenemos. Me alegra que te haya gustado, Larry. Claro que sí. ¿Algo que nos hayamos olvidado o algún comentario final que quiera agregar que de repente se nos ha ido? Bueno, voy a notificar algo, ¿ok? En mayo voy a comenzar 2 formaciones para los que están interesados, porque hay varias personas que me han comentado. Una formación en constelaciones fluviales y la otra en constelaciones familiares. Ambas van a ser en las 2 modalidades, presencial y online. Y las clases van a estar grabadas mientras dure toda la formación. Entonces, para todo aquel, porque hay personas que sí están interesadas, ya en mis redes voy a empezar a publicar fechas y costos y todo eso, para que comiencen a vivir a través de la magia de las constelaciones. Claro. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque siempre preguntan en los comentarios, a pesar de que al comienzo y al final siempre dejamos igual los datos. Pero ¿a qué número? ¿A qué Instagram? Bueno, el número de WhatsApp más 51-935-594-470, y por la cuenta de Instagram es por mi nombre, Yelile Jaimes. ¿Podría repetir el número un poco más despacio? Más 51-935-594-470. Y por Instagram como mi nombre, Yelile Jaimes. Genial. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo una vez más de compartir una interesantísima conversación sobre la magia. Yo soy muy curioso y estos temas me dan mucha curiosidad, la verdad. Y creo que ha sido súper bien claro, o sea, me ha quedado clarísimo muchísimas cosas. Y en cada capítulo que tengo la suerte de poder conversar con usted, siento que se me responden 4,000 preguntas en un solo capítulo. Y seguramente a toda la gente que está mirando este capítulo le pasa exactamente lo mismo. Así que muchísimas gracias por eso. Y muchísimas gracias también a todas las personas que han visto este capítulo y todos los demás capítulos anteriores. Venimos con unas sorpresitas dentro de poco que no les puedo decir, pero que ya se van a ir enterando poco a poco. Muchas gracias, Yerile. Gracias, Larry, y gracias a todos. Nos vemos, señores, hasta un siguiente episodio. Hasta luego.